¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? ¿Cuántos están recibiendo del Señor su bendición? Cuando yo estudio la palabra de Dios, a mí me gusta estudiar, no porque no me gusta estudiar lo demás, sino que me gusta hacer énfasis en pasajes que son no tan comunes de escuchar, a veces un poco controversiales de hablar, pero sin duda alguna siempre tiene un tesoro por extraer de parte de Dios. Y este pasaje central que el Espíritu Santo ha colocado para compartirles esta mañana es uno de ellos, que a veces pasa desapercibido, que a veces no es muy predicado, no es muy profundizado, pero cuando yo hice este trabajo y el Espíritu Santo me guió a profundizar sobre él, no se imaginan los tesoros tan tremendos que el Señor tiene para nosotros como los que nos va a dar en esta mañana. Amén. Acompáñame rápidamente al libro de Marcos, que es el segundo libro del Nuevo Testamento y segundo de los 4 evangelios. Capítulo 14, Marcos capítulo 14 y versículo, vamos a centrarnos en el versículo 51 y 52, pero me gustaría que tuviéramos un poco de contexto, así que ¿por qué no leemos desde el verso 43? Marcos capítulo 14, desde el verso 43 hasta 52. Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo y llevadlo con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero así es, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Ahora, los dos pasajes o los dos versos en los que quiero hacer énfasis son 51. Pero cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Leamos una vez más 51 y 52. Pero cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Título de esta palabra: andando en desnudez. No sé si tenemos allá una imagen que Dalina muy amorosamente y eficientemente nos preparó, ¿no? Ahí vemos este pasaje que acabamos de leer representado. Esta es una imagen de la película Jesús de Nazaret. No sé si alguna vez la han visto. Esa película es más antigua que yo y que creo que todos los que estamos acá juntos. A propósito de hoy, que vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la edad, pero bueno. Le decía a Dalina, arrancando la reunión o arrancando esta mañana, la preparación de la reunión, esta película en particular, esto no tiene que ver con la predicación, solo es un paréntesis, se las recomiendo, está en YouTube, gratuita, dura como 6 horas, pero hay una escena que les recomiendo que tiene esta película en particular. El director es Franco Sefirelli, si no estoy mal. Es cuando la mujer pecadora entra a la casa
de Simón a enjugar los pies, a lavarlos con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos, los pies del Maestro, de Jesús. Échenle un vistazo a la escena, la mirada que pone Jesús hacia la mujer y comparado con la Escritura, creo que es la película que mejor logra ese pasaje bíblico. Pero quería ilustrar este pasaje porque este título, Andando en Desnudez, es lo que creo que puede estarnos pasando a muchos, o en alguna ocasión nos podría llegar a pasar. Y lo primero que yo encuentro acá, tú dirás, bueno, pero son solo 2 versículos en los que estamos haciendo énfasis, desde luego. ¿Qué enseñanza podría haber ahí? Dice que cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, lo prendieron, pero él huyó desnudo. Bueno, dice, dejando la sábana. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver. Quiero hacer énfasis en el versículo 51, inicialmente, donde dice, pero cierto joven. Cada vez que tú encuentras esta expresión en la Biblia, o esta preposición, pero, encuentras una contraposición o un contraste entre lo anterior que se estaba diciendo. Y lo anterior es que en el verso 50 dice, entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1995, por si alguien está leyendo la 1960. De pronto cambian algunas palabras, pero el sentido es el mismo. Todos los discípulos, ahí la Biblia está diciendo que todos, sin excepción, dejaron al Señor. Pero, verso 51, ¿pero quién? Cierto joven. Entonces, número 1, quiero hablar de la inmadurez. Inmadurez. Número 1, inmadurez. Cierto joven. Cuando nosotros hablamos de la palabra joven, bíblicamente, al parecer, por lo menos según el diccionario Números Strong, que es muy famoso para estudiar el lenguaje original de la Escritura en el Nuevo Testamento en griego, como el que vamos a ver, y en el Antiguo Testamento en el hebreo, entonces vemos, según este diccionario, la palabra joven tiene que ver con personas que están por los 40 o debajo. Esos son los jóvenes. No sé. Estoy hablando de lo que dice Números Strong, pero como me lo dicen por acá, podemos objetar, ¿no? Ahora, en las jurisdicciones de varios países, las edades varían en cuanto a clasificación. Aquí en Colombia creo que a partir de los 65 años, si no estoy mal, o de los 55, creo que hay una connotación donde se dice que ya es adulto mayor. 68. Gracias por el dato. En fin, ahora lo que quiero decir acá es que ser joven es una ventaja y es una bendición, porque la juventud nos trae fuerza, nos trae vigor, nos trae la capacidad de tener oportunidades que no vamos a tener en la vejez y que no vamos a tener en la niñez. Pero también, bíblicamente hablando, la juventud es un tiempo de inmadurez en muchas cosas. En alguna ocasión yo explicaba acá en la iglesia que psicológicamente, o a nivel de la psicología, la madurez se toma como esa etapa, o más bien el proceso mediante el cual una persona se comporta de acuerdo a su edad. Lo hablábamos alguna vez en una predicación acá en la iglesia. Eso es desde el punto de vista médico, científico, psicológico. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, la madurez tiene que ver con algo, y es con la actitud
y con nuestra relación para con Dios. Esta expresión, cierto joven lo seguía, implica que de alguna manera tal vez no tenía la edad suficiente o tal vez no había crecido lo suficiente en su relación con el Señor, posiblemente, o que en su vida personal como hombre, como desarrollo fisiológico, tal vez no había alcanzado un punto diferente de pensamiento. Ahora, ¿por qué digo que hay inmadurez? Bueno, para algunos estudiosos de la Escritura, al parecer, este cierto joven es el mismo Marcos, el que escribió el Evangelio. Es en lo que coinciden varios de los comentaristas de este pasaje. Pero quiero decirte algo, independientemente de que fuera Marcos o no, era joven y esto le hacía reflejar cierta inmadurez. La decisión que tomó, seguramente también. Pero aquí hay una dualidad de varios aspectos que vamos a abordar. Solo que quiero dejarlos pensando en lo siguiente. Independientemente de que fuera Marcos o no, uno podría pensar eso, ¿no? Porque en el versículo 50 dice que todos los discípulos, y Marcos era uno, lo dejaron. Entonces como que sí, pero cierto joven, pero si fuera Marcos o fuera otro joven, no era casualidad que él estuviera ahí. Y si todos los discípulos lo dejaron, ¿por qué él seguía? Y tú pensarás, ¿y dónde está la inmadurez? Bueno, sigamos adelante. ¿Cómo enfrentarías tú una situación de persecución por la fe a propósito de este tiempo o de esta época en que estamos en épocas difíciles, ¿no? Bueno, iba a decir algo, pero creo que mejor lo dejamos pensando que son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Muy peligrosos, en que damos por entendido cualquier cosa, damos por entendido cualquier cambio en el lenguaje o en la lingüística, en la lengua española. Hoy en día se nos cambian tantas cosas que no existen, pero se las inventan. Todo es normal hoy en día, porque eso es lo que se refleja hasta en las películas, y en las películas de niños, todo es normal. El homosexualismo es normal, la drogadicción es normal, el tráfico de drogas es normal, y se va a poner peor. Pues resulta que también era normal huir ante esta situación. Ahora, yo no voy a condenar que al joven, al cierto joven, porque les puedo garantizar que tal vez yo hubiera huido como los discípulos, o como el joven que lo hizo después. Pero la juventud trae cierta inmadurez, y digo que es bíblico porque en una ocasión, voy a adelantarme un poquito a cuántos están escuchando la emisora de la iglesia. No, pero ¿cuántos están escuchando la emisora de Casa de Refugio? Dios mío. ¿Cuántos han escuchado un programa que se llama, bueno, un semiprograma que está ahí metido que se llama 7 minutos de vida? Se los recomiendo. Me voy a adelantar a uno de esos 7 minutos de vida hoy, porque hay un pasaje en la Escritura que nos habla de un rey que fue rey muy joven y tenía un grupo de amigos igualmente jóvenes, pero tenía por otra parte un grupo de personas que tenían más experiencia que él y que ellos, o sea los otros jóvenes, para aconsejarlo.
Y resulta que él tenía que tomar una decisión como rey, pero ¿escuchó a quiénes? A los jóvenes. ¿Y no a quiénes? A los ancianos, que tenían más experiencia. ¿Cómo le fue? ¿Entienden la inmadurez? La juventud acarrea cierta inmadurez. Por lo menos, repito, desde el punto de vista del pensamiento. No es lo mismo como ve una persona a los 50, 60, 70 años de edad, la situación, cualquiera que sea, a como la ve un joven. Recuerdo en un campamento que tuvimos con el pastor Colin Crawford, nunca se me va a olvidar eso que el pastor dijo en esa ocasión. Él dijo, a los jóvenes siempre quieren correr y esto, y no han visto a los niños que andan corriendo por encima, y más jóvenes también, ¿sí? Y hay un balón ahí, listo, armemos el partido, y todos corriendo. Y el pastor decía, a los jóvenes siempre toca un freno, estarlos frenando, porque eso es lo que quieren. En cambio, ¿qué quiere la persona de mayor edad, con mayor o con madurez, con cierto grado de madurez? Mirar las cosas con calma, ¿sí? De hecho, hay un pasaje en la Escritura donde el Señor nos habla de que llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Y este yugo, el mismo pastor Colin nos ponía el ejemplo, él venía de una granja en la que él conocía lo que era poner a los bueyes a arar. Y siempre ponían a un buey viejo, gordo, robusto, con uno joven. Y resulta que el buey joven, vamos a arar, y el buey viejo, tranquilo, vamos suave. Y el joven y el otro, suave. Hasta que el joven le tocaba madurar, entendiendo que todo lleva un proceso. La juventud, querámoslo o no, conlleva inmadurez para tomar decisiones, para vivir la vida. El joven quiere vivirlo todo ya. Recuerden la época de su niñez, de su adolescencia. Se quieren atravesar las calles cuando ven algo que les llama la atención. Y uno tiene que frenarlos. Este cierto joven, tal vez nos habla el Espíritu Santo acá, de que posiblemente en nuestra vida puede haber cierta inmadurez. Y si hay cierta inmadurez, ¿cómo podríamos enfrentar una situación como esta, de persecución por la fe? ¿Qué tal si alguien necesita liberación, sanidad, consejería, salvación? ¿Cómo afrontarías tales cosas? Si ahorita por la puerta entra un endemoniado. Tú, ay, pastora Lorena, ven. Sí. Manden a Gustavo, a Giovanna, que están en la alabanza, esos deben estar ungidos. No, a Dalina, que Dalina ya le tiene el tiro ahí a la expulsión de demonios. Llamemos a la pastora Neire. El cristiano maduro dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en el nombre de Jesús, sal. ¿Cómo expulsaba Jesús los demonios? Te ordeno, sal. Y nosotros debemos imitar al maestro. En una película, hace unos muchos años, una película cristiana, el pastor expulsaba el demonio con la Biblia, así le mostraba la Biblia. Eso no sirve. Sirve el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Ahora, escucha esto. Tampoco la sangre de Jesús expulsa demonios. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que la sangre de Jesús te limpia de tus pecados. La sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad, y a todo aquel que recibe al Señor. Eso es lo bíblico. Sangre de Cristo, cúbreme. Analiza eso a la luz de la Escritura. Porque la sangre
de Jesús es para el pecado del hombre. El nombre de Jesús es para los demonios. Cuando Jesús le dijo, sal por mi sangre, al demonio. Ahora, yo no quiero, vamos a hablar en un momento de eso, pero yo no te quiero instar o llevar a cosas que no son bíblicas o llevar a otro pensamiento con todo lo que estoy diciendo. Lo que quiero decirte es que una persona madura puede conocer cosas en la Escritura. Y cuando tú ves actos como estos, que iban a prender a Jesús, cuando Jesús había anunciado, van a venir por mí, la hora se acerca, la hora ha llegado. Si este cierto joven era Marcos, él como discípulo debía saber que Jesús había anunciado esto. Repito, yo no me le estoy yendo a Marcos encima, si es que era Marcos, al cierto joven. Y si fuera otro que no fuera su discípulo, algo de Jesús había tenido que saber o había tenido que escuchar, porque no era normal que alguien estuviera allí. En resumidas cuentas, ¿qué quiero decirte yo? ¿En qué edad espiritual estás tú? ¿Sabes lo suficiente de la Escritura como para enfrentar una situación como estas? ¿Sabes lo suficiente de la Escritura como para entender y discernir, qué significa estar aquí sentado en la iglesia escuchando la palabra? ¿Qué significa cantar y adorar y alabar al Señor? ¿Qué significa vivir una vida cristiana? Pero iremos a eso más adelante. Entonces, lo primero que vemos es cierto joven, y número 1 es la inmadurez. Antes de cerrar ese punto, no pierdas Marcos, pero acompáñame rápidamente hacia el final de la Biblia, casi al final, a Hebreos, el capítulo 5 y el verso 14. Capítulo 5 y verso 14. Si Gustavo me puedes ayudar con esa cita en voz alta. Léelo, porfa, sí, tú. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Cierto joven, dice acá este pasaje, cierto joven, cierto persona que todavía no ha llegado a una edad tal vez adulta, tal vez a crecer en el Señor, podría llegar a ser el caso. Pero cada vez que se nos cita en la Biblia, ahora no estoy diciendo que todos los jóvenes, pues qué malo ser joven, que no, porque también el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque ahí en la juventud hay algo especial de parte de Dios, pero debe haber un equilibrio. Ahora, número 2, también en ese pasaje vemos la inconstancia, capítulo 14 de Marcos, otra vez, versículo 51, pero cierto joven lo seguía. Aquí la palabra del griego es keleutsos, que quiere decir seguir, acompañar, imitar, perseguir. Es decir, este es el mismo o la misma palabra que se usa para la acción que hace un discípulo de Cristo o bíblicamente de cualquier otra, en cualquier otra situación. Esta palabra, ekeleutsos, implica en este pasaje, en este contexto, que este joven había tomado la decisión de seguir a Cristo, de quedarse con Él. Si todos los discípulos lo habían dejado, algo tuvo que moverse en él para decir, voy a quedarme, voy a estar. Como en la iglesia. Algunos dicen, voy a seguir a Cristo, entonces voy a la iglesia y me quedo. Ay, pero es que no compraron las sillas que yo quería, no, me voy.
Ay, pero es que la pastora, ay, los de la alabanza ya no cantan esa canción que me gusta, la sacaron del repertorio, me voy. Es que yo no quería que la iglesia fuera así, yo me la imaginaba diferente. Yo incluso había hablado con la pastora y le había dicho, pastora, yo le patrocino, pero sí pone la iglesia allí. O sea, a veces seguimos al Señor, pero no somos constantes con la fe, porque condicionamos. Este joven había tomado la decisión de quedarse al menos no sé cuánto tiempo, tal vez segundos, pero sin duda alguna instantes más con el Señor. Ahora pregúntate, ¿cuánto has determinado quedarte con el Señor? Por tiempos y años hemos escuchado a predicadores que nos dicen, persevera y alcanzarás tus sueños. Ten constancia y lo verás. Y saquémoslo del contexto espiritual. Personas en el mundo, psicólogos, todas estas cosas, hasta estas periodistas que dan las noticias de farándula, lo mismo, que a veces parecen que dan cosas como consejos de situaciones en las que nosotros decimos, sí, si persevero lo alcanzaré, yo sé que lo lograré, yo sé que alcanzaré tal cosa si me esfuerzo y todas estas cosas, y eso suena muy bonito, pero al final este joven dice que no continuó. Dice que hizo lo mismo que pasó con los otros discípulos. Pero ojo, porque a veces vemos esas cosas malas y no vemos que él tuvo en el corazón quedarse. Miren, Dali, no sé si me ayudas un momentico con la imagen otra vez, donde aparece Jesús ahí, están todos con antorchas, estaban con espadas, con lanzas. No se nota muy bien en esta imagen, pero el contexto es una cosa salvaje. O sea, no es como, ay Jesús, qué pena con usted, venimos a llevarlo allí, a que lo crucifiquen solamente. Me colabora con las salidas y... No, era una cosa salvaje. Venían a prenderlo con todo el odio que Satanás, usando a cada uno de estos soldados gobernantes. Les decía lo de 7 minutos de vida también porque estábamos viendo algo acerca de la multitud, si no estoy mal, por estos días. Y aquí aparece la misma multitud que veíamos en ese pasaje. Los sacerdotes, los soldados o gobernantes también, el pueblo, siempre es la misma multitud. Entonces, ¿qué sucede? Ellos venían a matar a Jesús, supuestamente a llevarlo a un concilio para hacerle un supuesto juicio, pero tenían, por cierto, venir a matarlo. Si venían con todo ese arsenal de cosas, ¿ustedes creen que sería muy fácil quedarse ahí? Es comprensible que los discípulos hayan huido. Es comprensible que este joven al principio dijo, me quedo. Después, uy, no. Pero esto también refleja inconstancia. Entonces, cuando hay inmadurez, número 1, por lo general, número 2, también hay inconstancia. Que es como el Señor nos lo enseñaba con la parábola de la semilla que se siembra en diferentes terrenos, ¿no? El que recibe la palabra con gozo, ¡ay, tan bonito! ¡Ay, esa canción está lindísima! Me llegó al corazón. Y salen de la iglesia, que Dios ni. ¿Sí? Inconstancia, inmadurez. Esto suele ser mucho en la juventud. Nosotros como jóvenes tendemos a ser, y digo todos, independientemente de la edad, porque todos hemos sido jóvenes, o somos.
en este momento. Y miren que uno tiende a ser muy emocional. Me miró, no me miró, me escribió, no me escribió, me habló mal, pues yo tampoco le vuelvo a hablar. Me hirió, pues tiene que pasar por tal cosa para que, mejor dicho, yo lo vuelva. No. Ahora, todas esas cosas desafortunadamente pasan, a mí me ha pasado en la vida cristiana también, estando en la iglesia. Y uno tiene que volver a pensar en quién estoy. ¿En quién estoy? Porque una cosa es ser joven, recibir las cosas como joven. Joven, entiéndase aquí por el contexto, inmaduro, cierta inmadurez. Y otra cosa es ser inconstante también, que se puede desprender de allí. El joven había decidido estar ahí, pero en un momento se arrepintió, se asustó y también huyó. Ahora, ¿cómo estás tú con eso? Al primer problema sales corriendo. No, es que a mí me habían prometido en la iglesia que Dios me iba a sanar y nunca me sanó. Ya no creo en Dios. No, es que a mí Dios me ha prometido que me iba a bendecir y llevo 10 años pidiendo por eso y no lo he visto. Ya no le creo más. Ya no lo quiero más. No, es que todo el tiempo predican muy lindo que Dios es mi prosperidad, que Dios es mi paz, y yo sigo en la casa igual y sigo. Ojo, porque a veces el problema no es de Dios. El inconstante no es Dios. De hecho, la Biblia dice en Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿De quién será el problema? Ahora, rápidamente, versículo 43, ahí mismo dice: aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente. ¿Con qué? Cuando uno ve gente con espadas y palos, no sé si se acuerdan de algunas imágenes hace 2 años, 1 año. De hecho, recuerdo que en el apartamento nosotros con mi esposa estábamos y gracias a Dios no se metieron. Pero estábamos ahí en el conjunto y muchos vecinos, yo desde adentro incluyéndome, estaba listo con el palo de escoba y por cualquier cosa, ¿no? Pero algunos bajaron a la recepción porque estaba el rumor de ya se bajaron, ya vienen, ya. Y uno, pues imagínense esto, con palos y espadas. En la carne, repito, en la carne, ¿quién no se va a echar para atrás? No, que es que nos están haciendo la guerra espiritual aquí con la iglesia. No, que es que los vecinos empezaron a poner problema, que porque el café, que porque el ruido, que porque no sé qué, que porque sí, que más. Bueno, eso no ha pasado, quiero decir, son ejemplos, ¿no? Pero puede llegar a venir, porque es que las espadas, ya, Dios mío, gracias por guardarnos, que ya vayan a empezar con las espadas, los espados, los espides. Ay, Señor. Dios mío, sí. A propósito de lo que estamos diciendo. Perdóname, Señor, perdón. Ay, Dios. O sea, no van a venir acá seguramente con espadas y con palos, ¿cierto? Pero sí van a venir con amenazas, con cosas, con chismes, con, no sé, hasta con brujería. O sea, la pregunta es, ¿qué hago yo frente a eso? ¿Me quedo constante en Cristo? ¿O salgo corriendo como le pasó a este cierto joven? ¿Cuáles son los palos y las espadas que el enemigo continuamente está usando para asustarte e impedir que sigas al lado del Señor? Aquí la palabra keleutsos está aplicada específicamente a que este joven había tomado la decisión de quedarse al lado de Cristo, no para su beneficio,
sino por hacerle compañía al Señor. No por lo que pudieran pensar, no por lo que pudieran decir, sino porque Él quería o había tomado esa decisión. Ahora, yo te quiero decir algo. Este joven fue valiente. Se quedó unos instantes más. Lo que no se dice de los discípulos. ¿Qué dice en el verso 50? Ahora, ¿es de culpar, es de condenar? Yo aquí no les estoy hablando de uy, yo no me hubiera ido, yo me hubiera quedado. Lo mismo dijo Pedro: Señor, yo no te hubiera negado. Y aquí no solo lo negó, lo abandonó. Aunque en otro pasaje nos dice que él miraba de lejos todo lo que le estaba pasando al Señor. Pero en este momento, solo este joven se quedó. Y a veces nos pasa eso. Solo nos quedamos ahí, tan bonita la iglesia. Ay, pasa algo, me hacen algo, me dicen algo y salgo corriendo. Inconstancia. Número 1, inmadurez. Número 2, inconstancia. Rápidamente, número 3. Insensatez. Insensatez. Yo no sé si ustedes se habían imaginado algún día que estos dos versículos iban a tener todas estas cosas. Pero cierto joven lo seguía cubierto el cuerpo. ¿Con qué? ¿Qué es insensatez? Por definición de diccionario, es una falta de sentido o de razón. Sentido o de razón. ¿Cómo así? Bueno, la palabra sábana aparece al menos 6 veces en la versión Reina Valera 1960. 4 de ellas aparece en Marcos y en Lucas. Pero hace referencia a cuando José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús para envolverlo en una sábana. En la única parte que hace referencia como si fuera una prenda, en este caso, es en este pasaje de Marcos. Es la única vez que aparece esa palabra sábana en la escritura. Y es posible que en alguna emergencia, algún temblor, sí, algún incendio, que el Señor no lo permita, pero algún incendio, alguna alarma, uno se esté bañando, o no sé, de esas casualidades que no tenía ropa y le tocó salir corriendo y lo único que encontró fue la sábana y se la puso encima. ¿Ustedes creen que eso es una situación normal? Ahora yo les digo algo, si es una emergencia uno puede decir, de pronto, ¿sí? De pronto. Se me está incendiando la casa, se me quedó prendido el fogón. Bueno, uno dice, pero me estaba bañando. No, me toca salir corriendo, porque ya. Sí, que el Señor no permita eso nunca, en ningún caso, ni en los que estamos acá, ni nadie. Pero si sucediera un temblor, tengo un amigo, espero que nunca pueda escuchar esta predicación, no mentiras, él sabe, cierto joven, amigo mío, resulta que yo no pude ir con ellos en esa época, o no sé por qué no fui, fueron a un retiro de la iglesia, una iglesia en la que me congregaba antes, fueron a Pereira, y resulta que en ese retiro, pues obvio, era un retiro que tenía varios días, y en una noche pues ellos dormían, obviamente, mujeres en unas habitaciones, hombres en otra, y resulta que en una noche de estas del retiro tembló. Creo que fue como no fue noche, creo que fue la madrugada, creo que fue como a las 4 de la mañana que me contaban, y resulta que él se puso tan nervioso del temblor. Todos salieron, ¿no? Todos salieron y llegaron ahí a la puerta. Pero él se puso tan nervioso que salió en ropa interior. Salió en los pantaloncillos. Y le importó poco que estuvieran las niñas, que estuvieran los pastores, que estuvieran las demás personas que se estaban hospedando en el hotel.
Y llegó y estaba ahí, y él mismo también lo cuenta pues ahora para él es chistoso, pero obviamente en ese momento es difícil. Entonces por eso les digo, uno no sabe en qué momento de pronto de urgencia uno piensa eso. Pero vayamos una vez más al pasaje. Para una aprehensión anticipada o anunciada por Cristo, ¿ustedes creen que alguien iría desnudo y con una sábana nomás? ¿Se imaginan eso? O sea, pónganse en el caso. No sé si algunos de ustedes han tenido alguna vez sueños en los que quedan como en paños menores o que quedan desnudos. Uno se siente terrible, ¿no? Uno se siente todo. Ojo que no estoy hablando acá de esos que interpretan los sueños. Eso quiere decir que no sé qué. A no ser que el Espíritu Santo le muestre a uno algo, pero eso es diferente. Estoy hablando de lo que uno siente, ¿sí? O sea, no es que Jesús me dijo que lo iban a apresar. Eso yo no me pongo nada. Me pongo la sábana y ya. Así como Él me trajo al mundo, me voy. Y con la sábana. ¿Ustedes creen que uno hace eso? O sea, ¿cuántos de ustedes dicen, no, es que voy a la junta del conjunto? ¿Sí? Es como eso no, es ahí una junta. No me pongo nada y me pongo solo la sábana para cubrirme. ¿Qué piensan ustedes? Ahí no hay razón, ahí no hay pensamiento, ahí no hay análisis. Pues resulta que a él, como joven, le pasó eso, seguramente. Es decir, él no estaba pensando que se iba a enfrentar una situación así, pero si no fuera por pensar en esa situación, supongamos que no pasó nada, que no fueran a apresar a Jesús, que no iba a pasar nada, ¿quién sale con solo una sábana cubriéndolo? ¿A quién se le ocurre? ¿Esto era una urgencia? No. ¿Esto era una emergencia? No. Insensatez. Insensatez. Fíjense cómo va una cosa detrás de la otra. Si hay inmadurez, va a haber inconstancia. Si hay inconstancia, va a haber insensatez. Porque no puedes pensar. Sin el Señor no puedes pensar. Dice, cubierto el cuerpo con una sábana. Número 4, dice ahí mismo en el versículo 51, ¿lo qué? Lo prendieron. Lo prendieron. Número 4, inmovilización. Número 4, inmovilización. Cuando dice lo prendieron, no es que lo azotaron, ¿no? Aquí en Colombia tenemos esa dualidad de que prender es golpear a alguien pero acá es agarrarlo, apresarlo, sujetarlo fuerte. Aquí la palabra del griego es krate con K, como karate pero sin la primera A, e implica usar la fuerza para agarrar o retener a alguien literal o figurativamente. Implica que no se podía mover, pero como solo tenía una sábana, se pudo escabullir. Pero ojo, a nosotros nos puede pasar en el sentido espiritual cuando andamos con tan solo una sábana y nada más debajo, que el enemigo nos puede apresar e inmovilizar. Si no tenemos madurez, entonces, ¿usted se acuerda del pecado que cometió hace 15 años? ¿Usted se acuerda lo que robó? ¿Se acuerda lo que hizo? Pues por eso no le puede servir al Señor. Usted es un indigno, usted es un pecador. ¿Usted se acuerda de ese momento en que le falló y negó al Señor anoche? Pues usted no es digno. Huya de la presencia de Dios, pecador.
¿Sabes algo? A muchos el enemigo en muchas ocasiones nos ha inmovilizado por eso. Y a este joven, por su inmadurez, por su inconstancia y por su insensatez, ahora estaba inmovilizado. Ahora lo tenían inmovilizado. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y si esta es la situación? Solamente rápidamente vamos un momentico a Hechos capítulo 19. Rápidamente, Hechos capítulo 19, versos 14 al 16. No sé si Giovanna me puedas ayudar con eso. Muy rápidamente, Hechos 19, ya estamos terminando, Hechos 19, versículo 14 al 16. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ok, cuando nosotros no sabemos, no tenemos madurez, no tenemos constancia, no tenemos sensatez, el enemigo nos inmoviliza o nos da 3 vueltas, como le pasó a estos 3 hombres que pensaron lo mismo que habíamos dicho, ¿no? Por el nombre, ¿qué? Por Pablo, por Cristo, el que predica Pablo, lo echamos fuera. Hemos visto que eso es lo que hace Pablo para echar demonios. Y miren cómo le respondió el demonio, o los demonios, ¿cómo le respondieron? A Cristo conocemos, claro que sí. A Pablo también. ¿Pero ustedes quiénes son? Venga, ¿cuál echar fuera? Y se les fue encima. Entonces, claro, el enemigo te puede inmovilizar a ti espiritualmente. Este joven no tuvo más remedio que dejar su sábana y huir desnudo. Que Dios nos guarde de que esto nos pase, que tengamos que salir huyendo avergonzados porque no cubrimos nuestra desnudez, sino con tan solo una sábana. Esto me lleva al quinto y último punto, para cerrar. Número 5, investidura. Pero cierto joven, versículo 51, lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Sabes qué le faltó a este muchacho en ese momento? Una investidura, que es diferente a una sábana. Cuando tú miras diferentes pasajes en la Biblia, no los vamos a mirar por tiempo, pero en el capítulo 3 de Génesis, dice la Biblia que Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, ellos mismos se fabricaron sus propios vestidos como pensaron que podría ser, con hojas, como hemos visto en la escritura, con hojas silvestres, ¿no? Ay, tapémonos aquí, tapémonos allá, y esta es la moda. ¿Sí? Pero resulta que dice la Biblia, también ahí, más adelante, que Dios los vistió. No vamos a entrar porque eso es tema de otra enseñanza, pero quiero decirles algo. Uno se puede fabricar su propio vestido. A este joven le importó poco y dijo, eso con esta sábana. Miren, ahí se nota que era joven, ¿no? Con esta sábana, esa, pongámonos este jean ahí, sucio, cochino, de 5 días, que a mí importa al fin y al cabo. Voy para una entrevista. Soy joven. ¿Qué importa el pantalón roto? ¿Qué importa aquí? ¿Sí? ¿Es así o no es así? Eso, pongámonos esta sábana que al fin y al cabo sí. Si hoy llegan los soldados a coger a Jesús, pues vaya y venga. Y si no, bueno, no sé si ese joven estaba pensando así. Pero repito, no cualquiera se pone una sábana así. Pero le faltó una investidura.
Y una investidura implica una cobertura mayor de parte de Dios. Cuando Adán y Eva estuvieron así, Dios les fabricó sus vestidos. Cuando uno lee en la escritura, en Éxodo, todo lo correspondiente a las cosas del tabernáculo, del templo, vemos que el Señor preparó para los sacerdotes una túnica, un manto, una investidura sacerdotal. Cuando los reyes eran ungidos por Dios, les daba una investidura real. No era cualquier vestido y no era cualquier nombramiento. Dice la palabra que este joven, dejando la sábana, huyó desnudo, andando en desnudez. Tuvo que salir este joven. Ahora, parece ser, y gracias a Dios, obviamente y muy seguramente, la única iluminación que traían eran las antorchas, porque tampoco se veía muy bien. De hecho, recuerden que ¿quién entregó a Jesús? Y ellos no sabían quién era, y por eso también en parte fue él a quien yo le dé el beso, ese es. Entonces este joven de pronto se salvó un poquito de que lo vieran, ¿no? O que lo vieran más. Tal vez por la oscuridad. No sé, eso ya es especulación, eso no nos corresponde. Lo que nos corresponde pensar es, tú y yo necesitamos la investidura de Dios, no la sábana de nuestra carne. Porque la investidura de Dios soluciona todo lo anterior. En Hechos capítulo 17, verso 11, no lo busques, solamente quiero decirte que había unos cristianos en una ciudad llamada Berea, que vino el mismo Pablo y Silas, su compañero de misiones, a predicarles la palabra. Y ellos no, ay, tan bonita esa escritura, ay, bueno, la recibo completa. No, escudriñaron. O sea, ellos no se aguantaron la sábana, tomaron la investidura. Porque la investidura me dice a mí, así me predique acá el pastor más ungido de los pastores, yo necesito escudriñar. ¿Sabes qué hace la sábana? La sábana me dice, y eso solo voy los domingos y ya con eso, como dicen los mexicanos, ya la hice. O ya la hice. ¿Sí? ¿Sabes qué dice la sábana? La sábana dice, ¿eso para qué oro en la casa? ¿Eso para qué cojo este libro y lo leo todos los días? Por lo menos un capítulo diario. ¿Eso para qué vengo al discipulado de la iglesia? Qué jartera, qué mamera. Mejor me mantengo así, la vida cristiana suave, sencilla, sin palos, sin espadas, sin nada que me afecte. ¿Eso para qué le testifico a alguien de Cristo? ¿Eso para qué me involucro con las actividades de la iglesia? Invitar gente, las brigadas, los cultos, los cafés de los martes. Qué bonita esa estrategia que el Espíritu Santo les ha dado como iglesia. Iglesia. Porque en cualquier momento puedes decirle a un compañero de trabajo, oye, ¿me acompañas y nos tomamos un café? ¿A dónde? Vamos allí a un café que conozco, que es espectacular, el mejor café de Bogotá. Un compañero de estudio, del colegio, de la universidad. Vamos y nos tomamos un cafecito. Vienen, se toman el cafecito, pero resulta que Dios le da su ñapa. El Señor les va a dar una ñapita de salvación. Una investidura. No la sábana que trae la gente o que traemos nosotros en la carne. Porque la sábana me da ¿qué? Inmadurez, inconstancia. Número 3, insensatez. Y número 4,
Claro, inmovilización en el sentido de que tú dices, me da pena hablar del Señor. Ay, hoy me da pereza leer la escritura. Ay, hoy me da pereza orar, hoy me da pereza tal cosa hoy. Me inmovilizo. Pero cuando tú no tienes la investidura que te dice, tú eres hijo de Dios. Si crees en mí, yo te daré vida eterna. Cuando tú tienes la investidura, todo lo puedes en Cristo. ¿Que te cuesta testificar? Dios te ayuda. ¿Que no sabes cómo llegarle a una persona? Dios te da la estrategia. Miren esto de la cafetería. ¿Por qué ustedes, de dónde creen que salió eso de la cafetería? No, es que la pastora Lorena ya es experta en negocios y experta. De la presencia de Dios. De la presencia de Dios. O sea, yo lo que quiero decirles es muy distinto ponerse una sábana a que Dios me invista de su presencia. ¿Qué prefieren ustedes? La investidura de Dios. Los judíos se vestían desde la antigüedad con diferentes prendas de animales, de diferentes cosas, pero básicamente hay algo que se distingue, que es el manto. El manto. El manto. Ponte de pie porque quiero cerrar esta parte con toda tu atención. Y el manto en la Biblia refleja varias cosas. El manto a veces refleja autoridad. Autoridad. Pero también encontramos varios mantos. No lo vamos a leer por tiempo. Por ejemplo, en Isaías 61:3 nos dice que Él nos da o nos cambia el óleo de tristeza por manto de gozo. ¿Sabías eso? Y seguramente hay algunos acá que necesitan hoy un manto de gozo, porque han estado con tristeza y amargura en su corazón. Seguramente hay algunos acá que necesitan un manto de autoridad, porque sienten que la han perdido. No solo la autoridad de expulsar demonios, la autoridad de vivir una vida íntegra con Cristo. Porque seguramente has estado en desnudez donde estás. A veces en tu hogar tienes desnudez. Y fallas con tu esposo, con tu esposa. En cosas que dices, que haces, en reacciones que tienen. Yo el primero. Necesitamos el manto del Señor. Porque el manto nos da unción. Unción es la presencia de Dios sobre nosotros. Y tal vez lucharás con la inmadurez, claro, pero vencerás. Tal vez lucharás con la inconstancia y tendrás esa tentación de dejar al Señor abandonado o sus cosas, pero su investidura te dará fuerza para seguir. Tal vez en el camino te vas a ver enfrentado a tomar decisiones que no tienen sentido, insensatas, para mal. Hay otras que no tienen sentido, pero que Dios te las ha dirigido. ¿Sí? ¿Qué sentido tenía que en Jericó le dieran 14, no eran? Bíblicamente. Ahí les dejo de tarea. Pero bueno, ahí les dejo, si eran 7, si eran, ¿cuántas eran? Piénsenlo. Pero no, como dice el Señor, el que lee, entiendan. Pero no, eso no es un insulto. El Señor lo que le está diciendo es, te exhorto te animo a mirar. Miren a ver cuántas eran. Pero bueno, se las dejo de tarea. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué sentido tenía eso? Pero fue dirigido por el Señor. ¿Qué sentido tenía morir en la cruz sin cometer una sola falta, un solo pecado en toda su vida? Comunión perfecta con el Padre. Pero murió por todos nosotros. Por los buenos, entre comillas, y por los malos, que somos todos. El manto del Señor.
Cierra tus ojos ahí donde estás. Mira, hay momentos en que uno piensa en la juventud. Esta es una iglesia joven. Esta es una iglesia que, a pesar de tantas cosas, el Señor la está llevando a la madurez. Recuerda esto: la juventud no es un sinónimo de debilidad, pero sí implica inmadurez en muchas cosas. Déjate guiar por el Espíritu de donde estás, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Mira, hay muchos de ustedes aquí como iglesia que están teniendo luchas con pecados, que están teniendo lucha con tomar las cosas a la ligera, livianas, las cosas de Dios. Hay algunos que están tomando decisiones a la loca, insensatez, no guiados por el Señor, sino con insensatez carnal, que los está llevando a alocarse, a estar tomando decisiones, en algunos casos económicas, en otras emocionales, en otras de compra de cosas, pilas. Déjate guiar por el Señor. Hay algunos que están con el ánimo decaído y están pensando en dejar las cosas de Dios, porque se han puesto una sábana que los está haciendo inconstantes. No están leyendo la Escritura, no están orando, no están viniendo a la iglesia, no se están congregando, no están sirviendo en las cosas de Dios. Esto no implica que a veces pensamos servirle en las cosas de Dios es estar en la iglesia y hacer aquí cualquier cosa en la iglesia. No, servir al Señor es vivir una vida que le agrade todos los días, o por lo menos procurar eso. Hay algunos acá que están con insensatez, y así como tal vez no se pongan una sábana únicamente de ropa, pero se han dedicado a tomar la vida cristiana como si fuera un paseo, y el Señor no quiere que eso pase, porque te vas a estrellar. Y hay algunos acá que necesitan esta mañana un manto de gozo, un manto de autoridad, de recuperar la autoridad. La autoridad, cuando digo recuperarla, no es porque Dios te la haya quitado. Como hijo de Dios tú tienes una autoridad. Me refiero a una autoridad de testimonio. La autoridad que te da el testimonio delante de la gente que no lo conoce. Puede ser tu familia, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier lado. Y este es el momento en que debes decirle: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Señor, invísteme, revísteme con tu poder, con la unción. Comienza a clamar ahí con tus propias palabras: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Necesito que derrames, como lo cantábamos hace unos minutos, tu presencia. Que vengas con poder y me transformes. Que vengas con unción y me cambies. Cambia mi mentalidad inmadura. A veces pensando como si fuera joven cuando no soy joven. Cuando ya tengo cierta edad y debo cambiar y debo mejorar mis caminos delante de ti. Quítame toda inmadurez. Quítame toda inmadurez de decisiones. Quítame toda inmadurez. Y también arranca de mí, Señor, todo pensamiento de inconstancia. Ayúdame a perseverar y a permanecer. Y eso solo lo puedo hacer con la investidura del Espíritu. Algunos aquí han sido llamados a lo que a veces llamamos ministerio de tiempo completo, pero en realidad el ministerio de tiempo completo es todos los días con el Señor, pero me refiero a cosas específicas. Y se han sentido amargados, tristes, y no quieren perseverar en eso específico, en esa investidura especial para pastorear, para enseñar la Escritura, para lo que Dios te haya mostrado. Ojo, estamos viviendo tiempos muy peligrosos y necesitas la investidura hoy de Dios.
la investidura de su llamado, la investidura de su identidad. Aleluya. Nos rendimos a ti, Señor. Nos consagramos a ti. Y en esta semana, en el nombre de Jesús, mira, yo no te voy a pedir que hagas votos a la ligera, porque la Escritura nos advierte eso. Pero lo que sí quiero aconsejarte es, con esta palabra, si no quieres andar en desnudez espiritual, sino cubierto bajo el manto del Señor, esta semana busca al Señor, busca su presencia, en su palabra, en la oración. Ven a la iglesia, ven los martes, ven los domingos. Involúcrate porque Dios te va a bendecir. No te imaginas cuánto te va a bendecir Dios si te involucras con la iglesia, con el servicio. Pero no lo hagas por conveniencia. Hazlo por Dios. Hazlo por Él. Una última cosa. Si tú has venido por primera vez ahí donde estás con tus ojos cerrados, quiero decirte que tú también has cargado no un manto. Tienes una sábana llamada pecado. Tienes una sábana que si te la quitaran, no solo correrías desnudo, sino correrías a una muerte segura en el infierno por toda la eternidad. Y hablo así porque así hablaba el Señor Jesús. Y ahí donde estás, quiero decirte que necesitas otro manto. O mejor, un manto. Pero me refería a otra clase, que es el manto de la salvación. De recordar que Jesús murió en una cruz por ti, por tus pecados, por las cosas que ahora estás viviendo y que muy adentro sabes, porque lo sabes, que no estás obrando bien, que has vivido una vida alejada del Señor. Y Él murió en una cruz para darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Murió por tus pecados. Si estás ahí por primera vez, ora conmigo. Oremos todos, pero tú especialmente que vienes por primera vez, repitan conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento. Quiero llegar a la cruz, postrarme delante de ti y pedirte que me perdones por cubrirme con la sábana del pecado. Y hoy te pido el manto de la salvación, que tu sangre me limpie de todo pecado, y que me recibas hoy como tu Hijo en el reino de los cielos. Gracias por morir por mí en la cruz. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, en el nombre de Jesús.